hoy día el tema de materia. ¿Ya? La palabra materia está relacionada. Ahora ha cambiado mucho el concepto de materia, sobre todo si estás pensando en exámenes de admisión del tipo uni, ha cambiado mucho el concepto de materia. Antes, cuando nosotros íbamos a un examen de admisión uni, era bastante tajante el criterio de materia. ¿A qué me refiero? Que cuando tú hablabas de materia decías así, a rajatabla. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Sí, así a rajatabla. Materia es todo aquello que tiene masa y extensión, o sea, masa y ocupa un lugar en el espacio, masa y volumen, a la mar, ¿ya? Sin embargo, los conceptos actuales, ¿ya? Han cambiado bastante a raíz de que también los conceptos físicos se han ampliado mucho, ¿ya? Sin embargo, para efectos de examen de admisión, ¿ya? Yo te digo, papá lindo, mamá linda, ¿ya? Todavía enfoquémonos en esos dos criterios, ¿ya? Enfoquémonos en esos dos criterios. Si tú estás frente a un examen de admisión, si tú estás frente a un examen de admisión, materia es todo aquello que tiene masa y extensión. O sea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Podemos ampliar el criterio? ¿Podemos ampliar el concepto? Sí, papá, sí, mamá. Sí podemos ampliar el criterio, podemos ampliar el concepto. Para fines de examen de admisión, no, mamá. ¿Ya? No, papá. ¿Sí? Para fines de examen de admisión, la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? Tus profesores en la academia te pueden decir un montón de cosas. Materia sustancial, materia no sustancial, la materia no se crea ni se destruye, la materia es un ente que a la larga se interconvierte en materia y energía, o sea, sí, o sea, existe todo un tema alrededor de la materia porque el concepto de materia ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho a través de los tiempos porque los conceptos de la física también han evolucionado bastante. Es más, o sea, cuando tú hablas de materia, tendrías que meterte mucho en el concepto de la física y tendrías que meterte mucho en otros conceptos muy complicados porque va a depender mucho incluso de si tú tienes la masa que se convierte en energía, ¿ya? Es más, o sea, si en algún momento tú has visto una ecuación que antes nosotros la veíamos muy lejana, muy lejana, no sé si en algún momento tú has visto, uy, ¿dónde están? Uy, me han hecho desaparecer no, por acá, ya. No sé si en algún momento tú has visto algo así por el estilo. A ver, has visto esto. E es igual a m por c al cuadrado. ¿Has visto esto de acá en algún momento? ¿Se te hace familiar esto? Habla, ¿no? No me rayo. Tengo feo. Más feo de lo que soy. ¿Has visto eso en algún momento? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué es eso, ah? ¿O qué te relaciona? Con No. Albert Einstein. Albert Einstein, claro. E es igual a mc al cuadrado, ¿cierto? O sea, E es energía, M es la masa y C, ¿qué cosa es? ¿Tienes alguna idea? Volumen. No. Velocidad de la luz desde el vacío. Velocidad de la luz en el vacío, claro, la velocidad de la luz en el vacío. O sea, velocidad de la luz elevado al cuadrado, ¿correcto? Entonces, la velocidad de la luz en el vacío, en realidad, es una constante. Y la velocidad de la luz es un número muy grande. Y elevado al cuadrado es un número muy grande elevado al cuadrado es un número recontra grande. O sea, lo que nos está diciendo esta ecuación, en resumidas cuentas, es que si la masa fuera muy pequeña, ¿ya? Una masa muy pequeña, termina siendo multiplicada por un número muy grande. Una masa muy pequeña se puede convertir en una gran cantidad de energía. O en otras palabras, una masa muy pequeña tiene un equivalente muy grande en energía. O sea, están interrelacionadas una pequeña cantidad de masa en una gran cantidad de energía.
Entonces, existe una relación o interrelación entre masa y energía, ¿ya? Existe una interrelación entre ellas. Y eso es en lo que se fundamenta las bombas atómicas, las bombas de fisión nuclear, por ejemplo, las bombas atómicas, la bomba de fisión nuclear, la bomba de Hiroshima, la bomba de Nagasaki, se basa en este fundamento. Una pequeña cantidad de masa se transforma en una gran cantidad de energía. Entonces, cuando tus profesores, por ejemplo, en la academia, te hablan de materia sustancial o materia no sustancial y te dicen la materia sustancial es la masa propiamente dicha que tiene, vamos a llamarle masa y volumen y la materia no sustancial es energía, ¿ya? Te están hablando de el criterio de materia en un concepto mucho más amplio, ¿ya? Pero si tú estás en el examen de admisión, papá lindo, mamá linda, ¿ya? La materia tiene dos características principales. ¿Cuáles son las dos características principales que tiene la materia? Masa y extensión. ¿Qué tiene? Masa y extensión. ¿Qué? Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y extensión, ¿correcto? Volumen. Sí, masa y volumen. Perfecto. Eso es lo que va a tener la materia, masa y extensión, ¿correcto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocar. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de materia, la materia tiene esas dos características. Y eso es lo que tú tienes que tener en cuenta en el examen de admisión. Cuando tú vas al examen de admisión, esas son las dos características que debe tener la materia, porque ahí es donde el alumno termina confundiéndose porque el profesor le termina metiendo un rollo tremendo y ese rollo termina confundiéndolo y en el examen de admisión termina perdiendo puntos valiosos porque le rayan y le mueven toda la teoría y una teoría que no es la correcta, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas de materia, la materia, ¿qué característica tiene, chicos? Masa y extensión. Masa y extensión, ¿ya? Son las dos características que tiene la materia, masa y extensión. Entonces, en eso nosotros nos vamos a basar para hablar acerca de materia. Entonces, cuando tú hablas de materia, dos características, masa y extensión. ¿Y la extensión qué cosa es? El volumen, el espacio que tiene la materia. La materia no es continua. ¿Qué significa que la materia no es continua? Que se puede dividir, que tú la puedes dividir desde porciones muy grandes hasta porciones cada vez más pequeño. Te preguntan, ¿la materia es continua, sí o no? No. La materia es discontinua, tú la puedes dividir de porciones muy grandes hacia porciones cada vez más pequeñas, ¿correcto? La materia tú la puedes ir dividiendo en porciones cada vez más pequeñas. Por ejemplo, la materia tú la puedes dividir de materia a cuerpo. El cuerpo en partículas, las partículas en moléculas, las moléculas en átomos. Yo no puedo estudiar la materia como un todo, ¿ya? ¿Por qué yo no puedo estudiar la materia como un todo? Porque es demasiado grande. Yo lo que tengo que hacer es tomar una porción de materia. ¿Cómo se le llama a esa porción de materia? A esa porción de materia se le llama cuerpo. Aquella porción de materia que es objeto de nuestro estudio se le llama cuerpo, ¿correcto? Un cuerpo es la porción de materia que es objeto de nuestro estudio. Yo, la materia, la transformo en cuerpo por métodos físicos. El cuerpo, yo lo transformo en partículas por métodos físicos. El cuerpo o las partículas las transformo en moléculas por métodos físicos. Pero ojo, muy importante, las moléculas yo las llevo a átomos por métodos químicos. Es muy importante. ¿Qué significa la palabra átomo? Sin división. La palabra átomo significa sin división. Lo estudiamos la última semana, ¿cierto? La palabra átomo significa sin división o indivisible. Pregunta, ¿el átomo se puede dividir o no se puede dividir? Se puede dividir. Sí se puede dividir. Puede dividir. Sin embargo, la palabra átomo, o sea, se mantiene por razones, ¿Históricos? correcto, se mantiene por razones históricas. Sin embargo, el átomo sabemos que se puede dividir. Sabemos que el átomo tiene una estructura interna. Por ejemplo, en la estructura interna del átomo, ¿qué vamos a encontrar? Nucleones, protones y electrones.
Vamos a encontrar el núcleo, dentro del núcleo encontramos a los protones, vamos a encontrar a los neutrones, ¿qué más vamos a encontrar? A los Los electrones. electrones, ¿correcto? Dentro del núcleo incluso vamos a encontrar a muchas otras partículas, pero las principales son los protones y los neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características que yo voy a encontrar en la materia, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Pregunta, ¿la materia es continua o discontinua? Discontinua. Discontinua. La materia es discontinua. Porque se puede dividir en cuerpo, partículas, moléculas y átomos. Claro, que se puede dividir en porciones, de porciones muy grandes a porciones más pequeñas, ¿correcto? De porciones muy, muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. Muy bien, perfecto. Avancemos. Luego, ahora, punto muy importante. Acá es muy importante. Una de las cosas más importantes que debes tener en cuenta en UNI es la teoría, la parte teórica, ¿ya? La materia se puede dividir en dos grandes grupos. Un material homogéneo o un material heterogéneo. Si es homogéneo, es uniforme. Y si es heterogéneo, es no uniforme. ¿De acuerdo? Ejemplo. Si yo tengo agua con aceite, ¿cómo lo clasificas? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo, porque sus componentes no se pueden mezclar y además se pueden ver a simple vista. Perfecto, lo puedes ver a simple vista a sus componentes, ¿correcto? Es heterogéneo, ¿correcto? Y si yo te hablo, por ejemplo, del agua con sal, ¿es homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Es homogéneo, ¿correcto? Lo contrario, ¿cierto? Acá sus componentes no los puedes ver a simple vista, ¿correcto? Y es una sola fase, ¿correcto? Es más, ahí está el término fase. Si yo tengo agua con aceite, ¿cuántas fases ves? Dos. ¿Correcto? El agua y el aceite, dos fases, ¿correcto? Y si yo tengo el agua salada, veo una sola fase. El aire, por ejemplo, es un sistema homogéneo, monofásico, ¿no? Y el agua con aceite es un sistema heterogéneo, por lo menos veo dos fases. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Ahora, dentro de un sistema heterogéneo, sí o sí, un sistema heterogéneo es una mezcla heterogénea. No hay otra forma. Un material heterogéneo, sí o sí, es una mezcla heterogénea. Ejemplo, el agua con el aceite. Ejemplo, el agua con arena. Por ejemplo, ¿ya? Es una mezcla heterogénea. Sin embargo, un material homogéneo, yo lo puedo clasificar en dos grandes grupos. Un material homogéneo puede ser o una sustancia o una mezcla homogénea. Y ya, perdiste. ¿Ya? Porque una sustancia no es lo mismo que una mezcla homogénea. Una sustancia, ojo, grábatelo, una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Cuando a ti, ojo, cuando a ti en química, para examen de admisión y para química en general, para química, a ti te hablen del término sustancia, es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? De las cosas más importantes en química o en ciencia es que debes hablar con los términos correctos, ¿ya? Sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Entonces, si a mí me hablan de un material homogéneo, es un cuerpo químicamente puro, ¿correcto? O una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Pero también puede ser, si es un material homogéneo, una mezcla homogénea. Oye, pero yo tengo mezcla homogénea y tengo una mezcla heterogénea. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Estamos hablando de una mezcla. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias,
¿ya? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias en cantidades que pueden ser variables. Solo que una mezcla puede ser uniforme o una mezcla puede ser no uniforme. Ejemplo, agua con aceite y agua con sal. ¿Me sigues? Agua con aceite y agua con sal. ¿En cuál de los dos casos tengo una mezcla homogénea? En el agua con sal, En el agua con sal. En el agua con sal, ¿qué es lo que tengo? ¿Una mezcla? homogénea, Homogénea. Homogénea. Y en el agua con aceite, ¿qué es lo que tengo? ¿Una mezcla? heterogénea, Heterogénea. Si yo te hablo de agua con arena, ¿qué es lo que tengo? Heterogénea. heterogénea, Yo te hablo del aire, ¿qué es lo que tengo? Homogénea. Una Homogénea. mezcla homogénea, ¿correcto? Entonces, en ambos casos, ya sea, o en los casos que te he mencionado, ya sea el aire, el agua con sal, el agua con arena o el agua con aceite, siempre ha habido una mezcla. Hay más de un componente. En el aire está el oxígeno con el nitrógeno. En la sal, perdón, en el agua salada está el agua con la sal. En el agua con arena está el agua con la arena, obviamente. Y en el agua con el aceite, obviamente está el agua con el aceite. Siempre hay más de un componente, por eso se llama mezcla, ¿ya? La particularidad de una mezcla es que cada componente mantiene su identidad. En una mezcla, cada componente mantiene su identidad y se pueden separar por métodos físicos. Ejemplo, ¿cómo puedo separar yo una mezcla de agua con sal? Lúcete. con un método. Filtración. Por una mezcla de agua con sal, ¿lo puedes separar por? ¿Cómo separarías una mezcla de agua con sal? Evaporándolo. Evaporación, claro. Dijeron destilación. No está del todo mala, pero el término correcto es evaporación, ¿ya? Porque el término destilación se utiliza normalmente cuando tú tienes dos líquidos, ¿ya? Cuando tú tienes dos líquidos se utiliza el término destilación, ¿ya? Ejemplo, si yo tengo agua con alcohol, ahí puedo utilizar la destilación, porque el agua y el alcohol hierven a diferentes temperaturas, por lo tanto, uno se va a evaporar más rápidamente que el otro. Entonces ahí se utiliza el término destilación, ¿correcto? En cambio, cuando tú tienes un sólido y un líquido, ahí se utiliza la evaporación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el caso del agua salada, tú evaporas, se va el líquido y se queda la sal. Entonces, aquí tú demuestras de que el agua nunca dejó de ser agua y la sal nunca dejó de ser sal. Entonces, aquí estás hablando de un método de separación física. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, una consulta. Sí, Angeli. ¿También se podría hacer con sedimentación? En el agua salada no, pero sí en el agua con arena, porque justamente les iba a preguntar eso. ¿Cómo yo separaría una mezcla de agua con arena? Lúcete, Ah, ok. lúcete. ¿Cómo separarías una mezcla de agua con arena? Con sedimentación. Con sedimentación, claro. Una mezcla de agua con arena lo podrías hacer con sedimentación. ¿Y qué cosa es sedimentación? Dejar en reposo. Si tú dejas en reposo un sistema de agua con arena, entonces la arena, por efecto de la gravedad, se va al fondo y te quedas con el agua, ¿no? Pero por ahí tú puedes decir, oye, qué aburrido esperar que la arena sedimente. Mejor lo hago más rápido y puedo hacer un proceso de filtración, ¿no? Entonces, puedo filtrar el agua con arena y hacer que el proceso sea más rápido. Y una filtración tú la puedes hacer haciendo de repente con un poco de algodón, pasar el agua con la arena, entonces se va quedando la arena atrapada y vas recuperando el agua, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos con los que tú puedes ir recuperando, en este caso, una mezcla heterogénea. El agua con cocoa también la puedes ir recuperando, tal vez con filtración, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos de cómo tú puedes ir recuperando una mezcla, ya sea homogénea o una mezcla
heterogénea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Preguntas, consultas, comentarios. ¿Quedó claro qué cosa es una mezcla, verdad? ¿Sí? Dedito arriba, si a todos les quedó claro. ¿Sí? Ya, entonces, recapitulando. Una mezcla, ojo, una mezcla, mucho cuidado con el término. Una mezcla es la unión, porque a veces utilizan el término combinación. Ten mucho cuidado. Si en un libro tú encuentras el término, una mezcla es la combinación de dos o más sustancias, coges el libro y quémalo, ¿ya? Una mezcla no es la combinación de dos o más sustancias, ¿ya? Tal vez el que escribió ese libro quiso utilizar ese término coloquialmente, pero no está bien. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias en proporción variable. Tú escoges la proporción. Profe, pero ¿cómo así? Tú escoges la proporción. Pero, profe, ¿cómo? Tú escoges la proporción, ¿ya? De cómo se unen las sustancias, ¿ya? Y cada una mantiene su identidad y se puede separar por métodos físicos. Profe, pero ¿cómo que? Ya, mire, ¿cómo te preparas un café? Levante la mano quien toma café. Instantáneo. Dedito para arriba. ¿Quién toma café? Instantáneo. Jimenita y Alejandro y Angeli. Ya, voy con Alejandro. Alejandro, ¿puedes hablar por tu micrófono? ¿Está activo tu micrófono, Alejandro? Camila. Camila, ¿está activo tu micrófono? Hoy nadie tiene activo su micrófono. Camila, ¿cómo preparas tu café? Explícanos, por favor. Ah, no tienes audio. Alejandro tampoco puede. Jimena, explícanos cómo preparas tu café. Bueno, caliento el agua y después le pongo unas 1 o 2 cucharadas de café. eh, Le agrego el agua caliente, o sea, en una taza pongo las 2 cucharadas de café. Lo revuelvo bien y después le echo azúcar o leche. Azúcar o leche. Ya, pero solamente está permitida usar agua, café y azúcar. ¿Ya? En una taza de agua, ¿cuántas cucharaditas de café le echas? En una taza de agua Ajá, le pongo, bueno, a veces le pongo 1 o 2. una o dos. Ya, ¿y cuántas de azúcar? Le pongo una. Una. Ya, entonces, digamos que Jimena utiliza una taza de café, una de agua, dos de café y una de azúcar. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Rapidito, rapidito. Camila, escríbeme como tus ingredientes. Y Alejandro, escríbeme tus ingredientes. Al toque, al toque, al toque. Solamente tienes esas posibilidades. Agua, café y azúcar. Escríbelo, escríbelo. Ya. Una cuchara de azúcar y una de café. Perfecto. Sin azúcar. Muy bien. Listo. Entonces, mira, detalle. Mira, lo que ha hecho, lo que hace Jimena. Jimena Jimena en su taza de agua ha puesto 2 cucharas de café y una de azúcar. ¿Ya? 2 cucharas de café y una de azúcar. Camila ha puesto una de café y una de azúcar. Y Alejandro ha puesto
una de café y sin azúcar, ¿ya? Y sin azúcar, ¿ya? Si yo pongo las 3 tazas sobre la mesa, te pregunto, a los 3, ¿cómo les llamas? Heterogénea. No, a los 3, ¿cómo le llamas? A la mala, ¿cómo le vas a llamar? Mezcla. Le vas a llamar mezcla, pero ¿cómo le vas a llamar? Una taza de El café. una taza de café. O sea, a lo que toma Camila, a lo que toma Alejandro y a lo que toma Jimena, ¿cómo le vas a llamar? Una taza de Café. una taza de café. Por lo tanto, la proporción de una mezcla ¿es constante o es variable? Variable. Es variable. Chicos, es muy importante esto. Para efectos de una mezcla, la proporción no es constante. La proporción depende de quién prepare la mezcla. A diferencia de una sustancia, que lo vamos a ver en la próxima sesión, a diferencia de una sustancia que tiene proporción definida, una mezcla no tiene proporción definida. Una mezcla tiene proporción variable. Y eso es algo que siempre viene en el examen de admisión. Debes entender la idea. Lo que toma Camila, lo que toma Jimena y lo que toma Alejandro, a los 3 terminas llamándole una taza de café. El sabor no es el mismo, pero mezclaste los 3 ingredientes, agua, café y azúcar. ¿Ya? Entonces, algo que te debe quedar siempre en la mente, la proporción en una mezcla no es constante. La proporción en una mezcla es variable. ¿Ya? Listo. Nos pasamos a la siguiente sesión. Cerramos y pasamos a la siguiente sesión, chicos, rapidito.